Muy bien, mis hermanos, vamos a estudiar esta tarde un pasaje bastante corto. Se encuentra en Jueces, el libro de Jueces. Jueces capítulo 3, versículo 31. Jueces capítulo 3, versículo 31. Dice así la palabra de Dios. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Vamos a orar, hermanos, vamos a encomendar este sermón a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este bendito día, este día apartado, Señor, en el que podemos gozar de estar en tu casa de oración con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, nuestros hermanos amados en un mismo sentir, alabándote, Señor, exaltando tu nombre. Gracias por los medios ordinarios de gracia a través de los cuales podemos ser también edificados, podemos aprender más, conocer más de ti, Señor. Gracias por la oración, gracias por los cantos también, por la lectura de tu palabra y ahora por esta predicación, Señor. Sabemos que tu palabra es la que tiene poder. Sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía. Guíame a mí, Señor, el más pequeño de tus hijos, el mayor de los pecadores, para predicarla fielmente. Y a mis hermanos, abre su corazón, así como el mío, para recibir lo que tú, Señor, quieres darnos esta tarde, ese alimento que tanto necesitamos. Te rogamos, Señor, guíanos, háblanos, enséñanos y repréndenos a través de tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de nuestro precioso Salvador Jesucristo. Amén. Cuando era pequeño, recuerdo que uno de los juegos que se repetían más, mientras tenía mis muñecos y todas esas cosas, era batallas. Por lo regular, ejército contra ejército, ¿no? No sé cuántos varones puedan confirmar que también jugaban de esta manera. Y muchas veces los ejércitos estaban muy disparejos o no sé, pasaba cualquier cosa. Pero algo que destacaba durante esos juegos, durante esas sesiones, era que solía aparecer un héroe más poderoso que todos, el cual muchas veces con su ejército derrotado tenía que enfrentarse solo al ejército completo enemigo. Realmente estas son quizás fantasías de niño que daba más poder de lo habitual a su juguete favorito. Cuando va uno creciendo, va entendiendo que ese tipo de cosas no ocurren, por lo menos no usual y naturalmente, a pesar de todo lo que Hollywood nos ha querido vender. En esas grandes películas donde vemos a un hombre frente a todo un ejército, quizá con un martillo mágico, quizá con un escudo ya medio roto, o quizá simplemente con un cuchillo y una venda en la cabeza y se va a enfrentar a todo un ejército completo. Ya como adultos vemos eso hasta risible. Decimos, ¿cómo es posible? Nada más trae un rasguño por acá. Y pudiera parecer ridículo, naturalmente. Pero en esta historia de el que muchos conocen o llaman el juez misterioso, el tercer juez de Israel, que muchas veces pasa desapercibido, podemos ver una historia real de algo así aconteciendo. Samgar es el nombre de este juez. Y como se pudieron dar cuenta en nuestra breve lectura, es muy poquito lo que tenemos de información acerca de él. De hecho, lo veremos a lo largo del sermón, pero solo aparece
en otro versículo, dentro del mismo libro de Jueces, capítulo 5 concretamente. Si pusieron atención a la lectura, podrán estar asombrados de esta gran hazaña. Nos habla de un hombre que mató a 600 hombres. Y veremos que de una manera completamente inusual. Entonces, hermanos, yo les digo, a través de esta historia podremos aprender que Dios hace su gran obra a través de medios inusuales. Primeramente quiero que hablemos acerca del hombre, Samgar. Samgar era sin duda un hombre inusual. Ese podemos decir que es nuestro primer punto. Samgar era un hombre inusual. Y pueden decir, hermano, ¿cómo sabes que era un hombre inusual si solamente tenemos un nombre de quien es hijo, que tampoco conocemos mucho, de su descendencia, ascendencia, y su hazaña? ¿Cómo puedes decir que era un hombre inusual con tan poca información? Bueno, primero podemos ver su nombre, precisamente. Es curioso que muchos estudiosos han llegado a la conclusión que el nombre Samgar no es precisamente de composición judía. Algunos piensan que es un nombre hurrita, otros piensan que es un nombre cananeo, y esto es reforzado también porque le llaman hijo de Anat. Y si bien era común que para los judíos se usara un patronímico, es decir, hijo de tal, normalmente lo que se usaba era el nombre de su padre, ¿es cierto? Anat, además de ser femenino, también está asociado a una diosa pagana. Entonces, ¿pudiésemos decir que Samgar era gentil? No creo que pudiésemos hacer tal afirmación. Lo que sí podemos saber con certeza, por todo el contexto del libro de Jueces, es que el pueblo de Israel estaba realmente perdido. Hay una frase que se repite muchísimo a través del libro de Jueces, y esa frase es que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Otra frase que se repite constantemente en el libro de Jueces es: no había rey en Israel. Curioso, porque nosotros sabemos que sí había rey en Israel, a Dios. Sin embargo, los judíos estaban tan enfocados en las naciones a su alrededor y en cómo estaban siendo administradas y gobernadas, que estaban despreciando el gobierno más hermoso, justo y perfecto que hubiesen podido tener jamás. Entonces sabemos que no era un tiempo donde los judíos estuviesen bien en conformidad con Dios y su voluntad, siguiendo sus mandamientos y siguiendo su camino. Quizás era el caso de la familia de Samgar, que estaban confundidos, alejados, y quizá ahí con algún tipo de asociación con naciones paganas. Esto era inusual también porque normalmente, si ustedes han leído a través del libro de Jueces, se darán cuenta que cuando se trata la vida de un juez hay más información que la que nos dan de Samgar. Quizás en algunos es muy prolongada, como en el caso de Sansón, o la siguiente jueza, Débora, donde se nos cuentan historias prolongadas de su gobierno, de su juicio y de sus hazañas en Israel. Y también se nos enseña sus fallas, sus pecados. Hermanos, creemos completamente que toda la palabra es inspirada por Dios, ¿cierto? Entonces, tenemos que aprender
a leer también un poco en los silencios. Cuando Dios no escribe una cosa es porque ha decidido, ¿verdad? A Dios no se le olvidó. Ha decidido conscientemente no querer ahondar, profundizar en algo. Es el caso de Samgar. Obviamente, hermanos, Samgar era un pecador. Por la escasa información que tenemos de él, no leemos nada malo en su vida. No leemos ningún pecado en su vida que sabemos que tenía. Pero Dios no quiso dejarnos esa información porque no era su propósito que nos enfocáramos en eso. Veremos más adelante, más a profundidad, por qué. Pero es inusual ver a un hombre, un juez, que se iba a enfrentar a estos 600 hombres, como veremos también después, con un arma muy inusual, y que no tengamos registrado quejas, dudas, o por lo menos alguna interacción hacia con el Señor. Yo les pregunto, mis hermanos, si a ustedes les dijeran, van a enfrentar solos a 5 personas, sin armas, van a pelear con 5 personas, ¿se sentirían seguros de lo que irían a hacer? Quizás algunos hombres por ahí están diciendo, sí, sí les gano. Pero siendo realistas, un hombre normal no podría enfrentar a 5 hombres y salir victorioso. No podría enfrentar a 10 hombres y salir victorioso, y menos si estamos hablando de cientos, 600 hombres. La fe de Samgar debió haber sido algo inusual. Yo creo firmemente que el Señor nos enseña mucho a través de la duda de sus hijos, a través de las fallas de sus hijos, porque muchas veces nos podemos identificar con ellos. Podemos realmente estar conscientes de que pasamos por las mismas cosas. Creo que podemos ver desde aquí que el enfoque de Dios va a estar en cómo Él obra a través de esos siervos fieles. Es el Señor el que está obrando. No quiere que pongamos tanta atención en un hombre. Es inusual, es misterioso. Es raro que un juez no se le mencione, pues, de qué patita cojeaba. Diríamos así, ¿verdad? Es raro, porque justamente lo que nos enseña el libro de Jueces es esa montaña rusa. Es esa necesidad de algo más. Y creo que la omisión nos sirve tanto para hacer estas inferencias de un hombre fiel, un hombre que confiaba en Dios y quería hacer su voluntad, pero al mismo tiempo para no centrarnos en sus capacidades. Debemos de ser equilibrados en esas cosas. Debemos entender que el Señor no quiso que supiéramos si Samgar aquí se quejó, tuvo miedo o le faltó fe. Simplemente vemos a un hombre que hizo lo que tenía que hacer. Dice, él también salvó a Israel. Y ese era uno de los principales propósitos de un juez. Está la parte de juzgar, obviamente, ¿verdad? De atender los asuntos de la nación, de atender a las personas que tuviesen problemas, de gobernar en cierta manera, porque tenían, sí, ciertas cualidades y ciertas tareas de un rey. Eran vistos muchas veces como ese gobernador que quizá muy malamente Israel continuaba añorando, porque no querían un rey por buenos motivos. En última instancia querían ser igual que el mundo. Entonces, sí podemos fijarnos en las cualidades de un hombre
al cual se estaba enfrentando a una tarea, una batalla realmente humanamente imposible, pensar nosotros en nuestro corazón, ¿qué sentiríamos si estuviésemos en ese lugar? Porque creo que el centro y el enfoque debe ser, Samgar no estaba confiando en sí mismo. Samgar tenía sus ojos en Dios. Y eso, hermanos, muchas veces, tristemente, es inusual en el mismo pueblo de Dios. ¿Cuántas veces nos vemos afectados, dolidos por nuestra falta de fe? Porque vemos ese enemigo grande, imposible. En nuestro caso estoy hablando del pecado, ¿verdad? No de guerras. A veces vemos obstáculos en la iglesia, a veces somos lastimados y queremos confiar en nuestras propias fuerzas para salir de todas esas situaciones. Pero la clave es que sí, Samgar salvó a Israel, pero lo hizo Dios. Dios es el que estaba usando a Samgar como medio para salvar a su pueblo. Y él tenía claro eso. Como dije, no creo que nadie sea tan crédulo para decir, yo sí puedo con 600, échenmelos. Aún, hermanos, con un arma. Ni aún así. Por eso creo firmemente que él estaba confiando en Dios para lo que estaba haciendo. Estaba confiando y tenía la mira en que Dios era el que iba a dar la victoria. Eso era lo correcto. No confiar en sus propias capacidades. Porque también se dieron cuenta, es una historia similar a la hazaña de Sansón con estos 1000 hombres que también él mató, ¿no? La Biblia y Dios sí tuvo bien dejarnos en claro que Sansón tenía una fuerza superior a la de un ser humano normal. Este no es el caso. Creo que el Señor no va a omitir detalles por omitir detalles. Tienen ese propósito. Este hombre era un hombre normal. Otra cosa por la que este hombre era inusual es por su trabajo. Lo que yo llegué a la conclusión mientras estudiaba es que era hombre de campo. ¿Por qué era hombre de campo? Dice que su instrumento o con lo que mató a estos hombres era una guijada de buey. Ya profundizaremos en ello. Era un instrumento de campo usado para los animales. Yo no creo lógico que un hombre normal o un guerrero ande con un instrumento de campo por la vida. ¿O alguno de ustedes anda cargando una pala? No es normal. Si andas cargando una pala es porque la usas para trabajar. Espero. No era normal que alguien hubiese cargado un instrumento de campo, de arado, de ganadería, porque sí. Seguro es que eso era lo que tenía, con lo que trabajaba, y por tanto no tenía una formación militar, no tenía una preparación y no tenía grandes armas. En segundo lugar, podemos ver también que el Señor usa medios, armas inusuales en esta historia. Como dije, Samgar utilizó una aguijada de bueyes. Este era un instrumento que se usaba para no permitir que los bueyes, mientras araban, se salieran del camino. Tenía otras cuantas funciones, marcar también ciertos caminos, y era un palo de madera aproximadamente de unos 2.5 metros con puntas al final, puntas de metal afiladas para ese propósito.
Este es el arma más anticlimática que podría haber usado alguien para enfrentarse a un ejército filisteo, preparado y bien armado. Esto refuerza lo que dije. El que estaba haciendo la obra era Dios. El hecho de que nosotros no tengamos registrado que Samgar interactuó con Dios no significa que no lo hizo. Y un hombre que se va a la batalla así, tuvo que tener una relación muy fuerte con Dios. Eso, mis hermanos, en lo práctico es lo que necesitamos nosotros. Una relación muy, pero muy profunda con Dios. Porque ¿eso qué produce? A la postre, con el tiempo, esa relación va a producir que dejemos de confiar en nuestros recursos. Que dejemos de pensar que podemos hacer las cosas solos. Eso es parte de nuestra santificación. Tratar de correr por nosotros mismos, darnos cuenta que no podemos, caer, ser levantados por Dios en su gracia y su misericordia, y así durante toda nuestra vida. Pero necesitamos conocer a nuestro Dios profundamente. Samgar iba decidido a la batalla porque confiaba en Dios, no por su aguijada. Él iba confiado a la batalla porque creía que Dios le habría de dar la victoria. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido. No estaba esperanzado, confiado y con fe ciega. Estaba confiado, esperanzado y con fe en las promesas de Dios que son sí y amén. En el capítulo 2 de Jueces podemos ver cómo pensaba Dios de su pueblo, a pesar de lo infieles que podían llegar a ser. Jueces capítulo 2, versículo 2. Perdón, versículo 1. Jueces 2, 1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Esa es la confianza que podía tener el verdadero pueblo de Israel para con Dios. Que el Señor no iba a invalidar su pacto para con ellos jamás. Tristemente, subían y bajaban. Tristemente, tenían que sufrir la disciplina y el castigo por sus obras, porque no obedecían a Dios. Y tristemente, a pesar de estas grandes hazañas, el pueblo siempre se veía azotado otra vez. El pueblo de Israel no tenía descansos prolongados, sí, quizá 80 años, 100 años, a veces 17. Pero hermanos, es una generación, media generación, 2 generaciones de paz, y volvían a estar subyugados, volvían a tener a sus enemigos encima. ¿Por qué? Porque se alejaban. El siguiente versículo en Jueces 2:2 dice: después de que el Señor les había prometido eso, dice: con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Y esta es una pregunta que debería calar en nuestros corazones muy fuerte a veces. ¿Por qué habéis hecho esto?
¿Por qué han confiado, hermanos, en sus recursos cuando Dios les ha prometido darles todo? ¿Por qué, hermanos, se han asociado con el mundo cuando el Señor prometió suplir todas nuestras necesidades? Quizá por eso nos falta gozo, quizás por eso nos falta fe, porque vemos nuestro alrededor y no a Dios. Vemos nuestras capacidades, nuestras oportunidades y no a Dios. Pecamos. Ahora, obviamente, no todo es desesperanzador. Debo ser justo con el texto. Estuve platicando con algunos de mis hermanos en la semana de oración, pastores, ancianos, y llegamos a la conclusión de que es un texto con mucha sombra, con mucha duda. No sabemos exactamente cómo fue que Samgar mató a estos 600 filisteos. Mi interpretación, hermanos, es que lo hizo de una vez, con los 600. Otros hermanos piensan que fue haciéndolo paulatinamente, a través de su gobierno, de su juzgado, que fue matando a estos 600. Otros piensan también que fue en un solo día, pero no todos juntos. Algo así como sigilo, infiltración, algo por el estilo. Tiendo a rechazar un poco más esa, por lo que les dije, de que no creo que él haya sido un hombre preparado para la guerra, sino un hombre de campo. Entonces, quiero decirles eso, hermanos, porque no quiero nada más decir lo que yo piense, pero también les doy mi perspectiva, y mi perspectiva es esa, que él lo hizo en una sola vez. Hermanos, esto fue maravilloso, fue inusual, fue milagroso, sea como haya sido, ¿verdad? Porque si pueden, busquen en sus casas cómo eran las aguijadas de bueyes. Eran difíciles de manipular. Si a veces una escoba es un poco difícil de manipular, estos son 2,50 m a 3 metros a veces. Es largo, difícil de manipular. Como quieran verlo y como quieran interpretarlo en su propio estudio, era milagroso. Era Dios obrando, como ya dije, y de eso no hay duda. Pero vemos también cómo empieza el capítulo 4 de Jueces. Después de la muerte de Ahot, en primera parece que se salta Samgar, porque Ahot era el juez antes de Samgar. Después de la muerte de Ahot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esto no es una clase, ¿verdad? Probablemente están saltando el periodo de gobierno de Samgar porque fue paralelo al de Ahot. Solamente que él estaba restringiendo las zonas por las cuales estaban llegando los filisteos. Entonces, sea cual sea la respuesta a eso, porque no tenemos tanta luz, lo que sí es claro es que después de la muerte de Ahot y de Samgar, quienes salvaron a Israel, el pueblo de Dios volvió a pecar. Estas grandes proezas y obras inusuales no fueron suficientes. El resto de las intercesiones de los jueces por el pueblo de Israel no fueron suficientes, porque los enemigos no eran nada más los cananeos, no eran nada más los filisteos, ni todas esas tribus y pueblos que el Señor dejó para juzgar a Israel. El enemigo era el pecado y la muerte. Por eso es que nunca era suficiente. Aún las más grandes proezas y las más grandes hazañas de hombres fieles
no eran suficientes porque el pecado seguía reinando. Y se iba un gran líder y se iba un gran libertador y volvían a pecar. El pueblo de Israel vio tantos milagros que a veces nos cuesta trabajo contar y enumerar. Como leímos en el capítulo 2, el Señor les estaba diciendo desde que los sacó de la tierra de Egipto. Y sabemos, hermanos, todos los milagros que ocurrieron en Génesis, en Éxodo, todo lo que se habló de pureza en Levítico, pero sigue el pueblo de Israel cayendo en pecado porque lo que necesitaban no era Samgar. Lo que necesitaban no eran jueces y lo que necesitaban no eran reyes. Por más piadosos, buenos, increíbles luchadores que pudiesen haber sido, no eran suficientes. Nuestro hermano Pablo ha estado predicando el libro de Hebreos y creo que ya ven hacia dónde va todo esto. Ningún Samgar, ningún Sansón, ningún David, ningún Salomón eran suficientes. Estaban prefigurando la obra que haría el que sí es suficiente. El único suficiente. Nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que necesitaba Israel y eso es lo que necesitamos nosotros. Poner la vista en Cristo. El pueblo de Israel, cuando me refiero al pueblo de Israel aquí, hablo de toda la nación. Pero entendemos que siempre había y siempre hubo remanentes que en verdad confiaban y esperaban en ese Mesías que sí habría de ser suficiente. Y para ellos y para sus corazones, el ver que después de hazañas tan grandes se volvía al lodo del pecado su nación, era triste. Pero también era muy esperanzador porque conocían lo que Dios les había dicho. No invalidaré mi pacto con ustedes jamás. Y la única manera de hacer eso con justicia era enviando a su hijo. Era la única manera. Y en paralelo a esta gran hazaña de Samgar que tenemos registrada aquí, de dar ese golpe, porque así yo lo veo, a ese ejército filisteo una vez y dar reposo temporal al pueblo de Israel, así podemos ver la gran obra de nuestro Señor Jesucristo, pero perfecta, una sola vez y para siempre. Cristo vino, si lo queremos ver en términos de guerra, inició cuando se encarnó, ¿verdad? Inició todo ese proceso de esa bendita obra que habría de culminar. Que él mismo dijo en la cruz, consumado es. Y todo aquel que había creído en aquel Mesías que vendría en el pasado, había tenido esa confianza. Había depositado su confianza en que eso habría de pasar. Y nosotros, aquí, hoy que estamos sentados en la Iglesia Cristiana El Redentor, podemos ver hacia atrás y decir, Señor, así lo hiciste. No invalidaste tu pacto con tu pueblo jamás. Nuestro Dios es impresionantemente, increíblemente, inusualmente, para usar la palabra del sermón, fiel. Cristo dio el golpe único y final. Cristo acabó con el pecado. No como estos jueces, no como Samgar que permitieron que se volviesen a levantar, sino para siempre. Cuando Cristo terminó la obra, sus enemigos ya jamás van a prevalecer. Jamás se van a levantar. Y aunque estamos viviendo ahora, hermanos, en ese tiempo, en medio donde todavía hay pecado, donde todavía hay enemigos, podemos confiar plenamente en eso,
en esta seguridad total que el que empezó la obra la va a terminar. Está sellada. Hay realidades que no hemos visto aún. Hay promesas que están por cumplirse, pero que ya están pagadas. Ya no hay más. La victoria es del Señor. Y si lo queremos ver aún más en este contexto de lo inusual, podemos ver eso también en nuestro Señor Jesucristo. Samgar era un hombre que se fue con una aguijada de buey, un arma totalmente anticlimática, pero nuestro Señor Jesucristo venció sin armas. Oh, hermanos, cuán más inusual fue su victoria, que no necesitó armas, sino solo su palabra. No con espada, no con ejércitos, con su palabra, con su obra. Y quizá los judíos tenían esa expectativa. Queremos ver a ese rey que ha de venir y ha de destrozar a todos nuestros enemigos. Y de repente lo vieron en las manos de los romanos, crucificado, y quizá estaban completamente desencajados porque no entendían qué estaba pasando. Nuestro Mesías, el que había de venir y salvarnos y rescatarnos, está colgado en una cruz a manos de nuestros enemigos. No entendían qué estaba pasando algunos, pero otros quizá sí. Otros quizá tenían esa confianza, como cuando esas personas lo vieron en el templo cuando era aún un bebé y pudieron descansar tranquilos sin haber visto la obra terminada, pero seguros de que había de ser así. Qué medio tan más inusual es no venir a conquistar, sino a dar la vida por los pecadores, por los que en un momento eran enemigos, por los que en un momento eran rebeldes y en contra de Dios. Qué manera tan inusual de amar, qué manera tan inusual de perdonar, que no estamos acostumbrados a ella. Nuestro Señor gana la victoria de maneras inusuales, y en Cristo fue la más inusual, pero la única posible. No había otra manera. Tenía que ser así. El justo por los injustos. Su manto por el nuestro, hermanos. En eso podemos descansar hoy, ustedes y yo, como hijos adoptados a la familia de Dios, habiendo recibido esta gran salvación. Somos uno en Cristo, hermanos. Entonces, ¿cómo impacta esto nuestras vidas ya como cristianos, ya como sus hijos? Primero, creo que debe de crear en nosotros un espíritu completo de acción de gracias. Basta con repasar, como dije, todos los milagros que están registrados en la Biblia y ver que son cosas tan impresionantes que quizá ni siquiera en la mente humana se hubiesen podido ocurrir para escribir libros de fantasía, pero fueron reales. Y pensar, todos esos no fueron suficientes. Pero Dios envió a su Hijo, el único suficiente para terminar esa obra. Entonces, ¿en qué confío? ¿En mí? ¿En mis familiares? ¿En mis recursos? ¿En mi dinero? ¿En mi trabajo? ¿En los milagros? ¿O en Cristo? Es en Cristo. Es ahí donde debe estar nuestra esperanza, hermanos. Lo estuvo para la salvación, ¿cierto? No hay otro camino al Padre. Entonces, Cristo sigue siendo el camino y sigue siendo la verdad. A veces tenemos muy arraigada la parte de la vida porque nos ha sido dada nueva vida. Pero Él sigue siendo todo eso.
sigue siendo nuestro camino, sigue siendo nuestro estándar. Y muy, muy importante, en su gracia sigue siendo nuestro sostén, nuestra roca. No nos ha dejado, ni nos dejará. Y esa es promesa. Y si perteneces a su pacto, Él ha prometido que no lo invalidará. Y Él no es hombre como nosotros. Él no cambia. Él no se arrepiente. Él no miente. ¿Vas a creerte a ti mismo o a Dios? En segundo lugar, si tenemos una vida así de agradecimiento, de confianza, podemos también entonces buscar a otros. Si tú eres consciente de que para ti nada fuera de Cristo es suficiente, fue suficiente ni será suficiente, también debes saber que no lo es para nadie fuera de su pueblo. Eso debería impactar tu corazón también. Si tienes el remedio y lo guardas, oh cuán egoísta eres. Si has recibido tanto amor y decides no compartirlo, oh cuán egoísta eres. Si has sido colmado de tanta gracia y has sido testigo de esta gran proeza de nuestro Señor Jesucristo y lo guardas, examínate. Vimos en la semana de oración, nuestro propósito es ir y hacer discípulos. ¿Los pastores nada más? No, se le dijo a los discípulos, ¿verdad? Pero los discípulos eran representantes de la iglesia. No debería haber un cristiano que no quiera compartir estas buenas nuevas. ¿O la mujer samaritana era pastora? ¿Era líder? ¿Era ministra? Pero cuando recibió, lo primero que quiso hacer fue compartir. Eso es lo que debe estar en nuestros corazones después de una obra de esta magnitud. Es esperanza, hermanos, esperanza sobre esperanza y gracia sobre gracia. Que actuemos acorde a ello. Que veamos estas grandes historias, estos grandes hombres, como ejemplos a veces de lo que debemos hacer, a veces de lo que no debemos hacer, pero que cada historia y cada palabra nos apunte al autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por un texto así que nos puede enseñar, que nos puede recordar grandes verdades, Padre, que nos puede mostrar cuán grande es tu amor para con nosotros, cuán perfecto, cuán sabio eres, Señor, y cuán poderoso. Y aún con todo tu poder, todas tus proezas, Señor, a veces dudamos. No permitas, Señor, que pase eso en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Te rogamos, Padre. Ayúdanos. Haznos confiar solamente en ti. Haznos vivir por fe. La vista es lo peor en lo que podemos confiar, Señor. Tú no nos has mandado a guiarnos por ella. Ayúdanos, sé nuestra roca, sé nuestra fortaleza como lo eres, Señor. Haznoslo patente cada día de nuestras vidas para que podamos honrarte, glorificarte, pero también, Señor, gozar de ti en plenitud con nuestras limitaciones ahora y esperando, Señor, aquella comunión perfecta contigo en el cielo. Te rogamos, Señor, guarda esto en nuestros corazones y que sea en verdad un impulso, un aliento y una consolación en nuestros peores días. Gracias, Padre, por nuestro precioso Salvador. En su nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos y te agradecemos todo esto. Amén.